comenzar con esta mesa 2, Deshacer la cárcel, experiencias y prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas en prisión, voy a leer la semblanza de nuestra comentarista. Heréndira Yadira Cruz Cruz, pedagoga errante, feminista, danzarina, tallerista y docente. Pedagoga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha desarrollado estudios sobre el cuerpo y la afectividad. Es coordinadora de talleres en el área pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral, en donde ha participado, co-coordinado procesos de sensibilización y formación con perspectiva de género, dirigidos a mujeres privadas de libertad y personal técnico y personal de seguridad penitenciaria. Es docente en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, concluyó la maestría en Pedagogía en el posgrado de la UNAM y desarrolla la tesis Pedagogías errantes, prácticas performáticas y gestión de la justicia espacial en las protestas feministas. Es responsable del Departamento de Pedagogías Críticas y Restaurativas de la Secretaría de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Comenzamos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estamos ya en la segunda parte de nuestro foro Derecho al Porvenir, mujeres excarceladas del sistema penitenciario. Y bueno, para iniciar este encuentro con nuestras invitadas, amigas y colegas en la mesa 2, Deshacer la cárcel, experiencias y prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas en prisión, me gustaría iniciar con una provocación. Nelson Mandela decía que nadie conoce una nación hasta que haya entrado a sus prisiones. Creemos en conjunto cuando se articuló el foro que es una invitación a pensar la cárcel de manera crítica y con perspectivas, muchas, las que ya nos han compartido desde el inicio de esta jornada de intercambio de experiencias y saberes, que nos invitan a entender las condiciones que llevan a las mujeres y a hombres a la prisión, pero entender también que en tanto sigan existiendo las cárceles, tendremos que preguntarnos por cuáles son las condiciones que enfrentan las personas privadas de su libertad y qué tipo de intervenciones multidisciplinarias, ya lo han recalcado también a lo largo de la jornada, que nos produzcan encuentros entre saberes distintos, qué tipo de intervenciones pueden suscitar fugas, horizontes, desestabilizadores, a este destino prefigurado que imponen los encierros de los mandatos y estereotipos que encierran justo a las mujeres. En esta mesa queremos preguntarnos en conjunto ello, y por eso tenemos a 3 súper invitadas que van a compartir experiencias desde las perspectivas pedagógicas, jurídicas y artísticas. Las voy a presentar. Vamos a tener 20 minutos para cada participación. Yo voy a ir acompañándolas en el tiempo y luego un momento de intercambio con preguntas. Hoy tenemos en esta mesa a Alma Patricia Piñones Vázquez. Bienvenida, Pati. Patricia es secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es feminista, licenciada y maestra por la Facultad de Psicología y doctorante en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es docente en la UNAM y otras universidades del Istmo Centroamericano desde 1977, conferencista y ponente nacional e internacional. Destaca en las áreas de investigación, docencia, vinculación con la sociedad y gestión de proyectos con instituciones educativas. Coordina también, de 2008 a la fecha, el área artístico-pedagógica del proyecto Mujeres en Espiral, proyecto de arte, justicia y género con mujeres presas. Trae porra. Participa desde septiembre de 2020 en el proyecto por una Escuela Nacional Preparatoria Libre de Violencias, también en la UNAM, y actualmente se encuentra adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en donde se desempeña como académica investigadora y es titular de la Secretaría de Proyectos Estratégicos. Sus áreas de trabajo y líneas de investigación son la incorporación y transversalización de la perspectiva de género, las pedagogías feministas, decoloniales e interseccionales. Ahora la escucharemos a Patricia y aprovecho para presentar de una vez a Aida Blanco, amiga.
colega mujer en espiral. Aida dice, soy Aida Blanco, tengo un hijo, un nieto y 4 hermanos. Vengo de la Ciudad de México, me gusta pintar, escribir, el teatro y tratar de ser feliz. Mi lugar favorito es el planeta Tierra, obvio. Todo, sus mares, montañas, sierras, pueblitos y ciudades mexicanas. Mis pintoras favoritas son Sofía Bassi, Leonora Carrington, María Izquierdo y Frida Kahlo, mexicanas. Y como dice mi escritora favorita Agatha Christie, los pecados llevan sombras largas. Aida, bienvenida a este espacio. Gracias. Y por último, va a ser una mesa súper gozosa. Lorena Méndez Barrios es artista visual y activista. Lorena fundó con Fer Cari Fuentes la Yeca Colectiva, proyecto artístico independiente continuo de intervención social. Desarrolla propuestas con prácticas artísticas junto a grupos de mujeres en contextos complejos, estudiantes, personas en prisión, migrantes y jóvenes libertarias. Maestra en artes visuales por la Academia Nacional de San Carlos, maestra en estudios de la cultura visual por la Universidad de Barcelona, postdoctora por la Universidad de Murcia y postdoctora por la Universidad de Barcelona. Ambas estancias en las facultades de Artes Visuales. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores FONCA del año 2016 al 2019, jurada del CNC FONCA del año 2019 al 2022 y profesora investigadora de la UACM. Bienvenida, Lorena. Y pues bueno, sin más, damos la palabra, por favor, a Patricia Piñones. Gracias, Patricia. Entonces, muchas gracias. Voy a empezar con una cita de una cita. Es de Fania Davis, que dice, nuestro sistema de justicia se dedica a lastimar a las personas que dicen lastimaron a otras personas, supuestamente para demostrar que lastimar a las personas es incorrecto. Esto activa un ciclo interminable de perpetuación de daños. La justicia restaurativa, tema que nos tiene hoy aquí, busca interrumpir este ciclo reparando el daño, además de otras cosas, digo yo, que se ha hecho a las relaciones humanas en el marco de delitos o cualquier otra ofensa. Así, la justicia es un campo, la justicia restaurativa para la sanación, no un campo de guerra. Y con esto hablar un poco de por qué esta mesa de derecho al porvenir de las mujeres excarceladas del sistema penitenciario, que lleva por nombre Deshacer, hacer la cárcel, experiencias y prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas en prisión. Y para esto, y bueno, yo vengo representando al proyecto de Mujeres en Espiral, que a lo largo de 15 años, este proyecto del sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia ha incidido en escenarios de producción del conocimiento importantísimos. Y lo decía Marisa hace un rato con una pregunta, y hay que decirlo y fuerte, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Y hay que decirlo, y es importante decirlo, es en esa alcaldía, no es en otra, tiene código postal. Desde las perspectivas de género, derechos humanos, intercultural, de la diversidad y con giro interseccional y a través de prácticas artísticas, pedagógicas y jurídicas, en Mujeres en Espiral hemos producido murales, cortometrajes, libros, fanzines, un diccionario y un recetario canero, además de un acordeón poético que sensibilizan, esa es su meta, sensibilizar, concientizarnos las de fuera y las de dentro en este mundo, en este entorno de los encierros de género a las que son sometidas social, cultural y hasta jurídicamente las mujeres dentro de una cultura, sí, patriarcal. Asimismo, son productos que han posibilitado a las mujeres delinear contornos culturales distintos de su ser mujer y revisar desde unas y estas nuevas formas de representación sus casos jurídicos y sus procesos legales. En colectivo, desde la UNAM,
universidad pública y junto con estudiantes, profesoras, artistas, activistas y abogados, en Mujeres en Espiral nos hemos propuesto conectar, inclinar, girar, torcer y expandir a la academia y al salón de clases universitario hacia la cárcel de mujeres, hacia la Palapa, nuestro espacio de trabajo, que es nuestro patio penitenciario, con un objetivo muy particular: promover, facilitar, vehiculizar la construcción de voz, la toma de la palabra en uno de los escenarios más precarios, la cárcel de mujeres. Hemos, junto con ellas, nosotras, desde ellas, con ellas, a propuesta de ellas, las Mujeres en Espiral de dentro, generado productos que les permitieron con su propia voz salir de la cárcel a través de narrativas, relatos, gráficos y llenos de color, en donde cuentan para entonces ser contadas, que las cuenten, ser contadas, en donde hablan de sus dolores, de sus necesidades, de sus condiciones de vida, de salud, de enfermedad, de trabajo, de alimentación y mala alimentación, donde relatan sus amores y también sus desamores. No puedo olvidarme de esta imagen donde Aida está haciendo un corazoncito y haciendo te amo para comunicarse con alguien de la otra prisión de la Varonil. Bueno, amores y desamores también se relatan ahí. Sus relaciones sexoafectivas, su familia, la visita o la no visita, los maternajes, la convivencia en prisión, entre patrios y kilómetro. El kilómetro, ese espacio tantas veces recorrido durante tantos años para algunas. Estancias también. Ahí relatan sus enojos en todos estos productos que hemos realizado juntas, que realizamos con ellas, sus denuncias, sus protestas y sus estrategias de resistencia. Ellas, con sus saberes, produciendo conocimiento, levantan la voz para ser escuchadas fuera. Con cada uno de estos productos, de estos materiales producidos, levantan la voz porque quieren, porque quisieron y porque siguen queriendo ser escuchadas fuera. Decía una compañera, para quitarle el sueño a los jueces, esos jueces que les obsequiaron con larguísimas sentencias como si fueran dulces. Esto se dice en el videofanzine Lelatuno del 2013. Tenemos un objetivo, esto los voy a pasar muy rápido, desde el proyecto de investigación, acción, el derecho al porvenir, que es el proyecto a partir del cual después les vamos a presentar, es la primicia, o sea, son muy afortunadas ustedes, porque tenemos la primicia del material producido entre 2022 y 2023. Ya está listo nuestros podcasts y los vamos a mirar aquí un poquito, vamos a escuchar, perdón. Tenemos como objetivo en este proyecto problematizar la impartición de justicia, esto que hemos estado haciendo desde la mañana muy temprano en la mesa con la conferencia magistral con Silvana y en la primera mesa queremos problematizar la impartición de justicia. Queremos problematizar si funciona, si no funciona, cómo funciona la reinserción social y el porvenir de la vida de las mujeres, porque parece que esto se olvida, ¿no? Y ya lo decíamos al cierre de la magistral, yo decía por cosas con las que nos provocaba Silvana, tendríamos que empezar desde antes, no solo al 10 para la hora de la salida, porque hay mucho por hacer desde dentro, mucho por hacer. Y entonces queremos con este proyecto de Derecho al Porvenir, que está realizado con mujeres excarceladas de Santa Marta, Catitla, identificar los efectos que tuvo la prisión. Estos sus efectos en sus condiciones de vida, las restricciones y violaciones que vivieron allá dentro en prisión, las violaciones a sus derechos humanos y las que de pronto y siguen viviendo. Pero también estamos buscando producir conocimiento teórico aplicado. Estamos en la UNAM, estamos en una universidad pública. Esto también hay que hacerlo. Bueno, lo hacemos con mujeres egresadas para reforzar el carácter de universidad pública.
Y también queremos vincular a nuestro proyecto Mujeres en Espiral con especialistas en política pública, porque queremos al final, con todo lo que hemos venido haciendo, este año cumplimos 15 años, somos quinceañeras en el proyecto, vamos a bailar, ¿verdad? Ya tenemos la fecha de la fiesta, el 19, el 19 de enero. Va a haber bailacho porque estamos cumpliendo 15 años y en estos 15 años queremos diseñar y desarrollar propuesta legislativa, pero también lineamientos hacia la política pública, que será muy importante. Este proyecto, el derecho al porvenir, ha tenido 3 etapas. La primera fue el trabajo de campo, empezamos en octubre del 22. La segunda, la producción artística del podcast, que hoy van a tener la probadita y después va a estar subido en las páginas, en nuestras redes, para que los escuchen, y la difusión académica, informe final. El podcast, La Voz que Corre, primera temporada. Cha, 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 cha. Atendiendo a la necesidad de Mujeres en Espiral, propone Mujeres en Espiral generar condiciones necesarias y propiciar canales de escucha a través del podcast La Voz que Corre, pues es una plataforma política y pedagógica para que las mujeres expandan sus saberes y narrativas a la sociedad. Esto con la finalidad de denunciar, sí, hay una propuesta de denuncia o también de vislumbrar problemas o temas que no son hablados o son poco trabajados en los medios de difusión masiva. Y también lo que se quiere con este podcast es configurar otros relatos y representaciones de las mujeres en prisión, pues con ellos surgen nuevas voces que aparecen con nuevas historias que no solo son necesarias, también y muchas de ellas, además de dolorosas, brillantes, hermosas, y que expanden nuestro sentido de ser y de humanidad, abriéndonos los ojos. Solnit, una cita de Solnit. Y me encantaría, antes de esta, tenemos la introducción general al podcast. Somos SM, Santa Marta y Supermujeres. Somos la libertad de soñar. Somos tan dignas como cualquiera. Somos mujeres de todas las edades y lugares hablando. Somos transaccionales, transversales, transmutables, transgresoras. La Voz que Corre, voces y relatos de mujeres en libertad. Un podcast del proyecto Mujeres en Espiral, primera temporada. ¿Cuáles consideras que son las principales fallas en tu caso antes de que se te privara de la libertad? En la agencia del Ministerio Público, todo ese proceso previo a que se te privara de la libertad. Sí, la principal falla considero que fue no revisar bien el expediente. No se revisó, no se estudió, vincular a un proceso a una persona con pruebas muy básicas, muy sencillas, que en realidad no te pueden identificar en el lugar de los hechos. No existieron las pruebas suficientes para poder vincular al caso mi situación. Entonces, las pruebas que exhiben no son las adecuadas. En mi caso no existió una prueba contundente para poder vincularme a un proceso donde hacen las pruebas para poder vincularme. Desde ahí es donde yo veo que existe la falla. ¿Por qué? Porque los impartidores de justicia desde un principio se apegan a las necesidades de la víctima para poder crear un caso. Otra falla fue que yo no conocía a la persona con la que se me vincula al proceso. Yo la conocí estando dentro de Santa Marta. Y en realidad considero que todos los impartidores de justicia que se encontraron, en mi caso en específico, armaron un expediente conforme a las necesidades de la víctima. ¿Y cómo se puede entender esto en términos de violación a tu presunción de inocencia? Pues que en realidad no hubo nunca una prueba contundente que me vinculara al proceso, sino que nada más por dichos. En realidad creo que por dichos pueden detener a cualquier persona sin tener alguna prueba oficial o alguna prueba real que te haga que te vincule con un proceso. Este producto en formato podcast busca que las voces de las mujeres sigan resonando
afuera de la cárcel, que estudiantes, profesoras, operadores de justicia y público en general se interesen sobre lo que sucede adentro y afuera de las rejas y sepan que ellas, las mujeres excarceladas y en prisión, son tan dignas como cualquier otra persona. En este sentido, escuchar las voces de las mujeres excarceladas y privadas de la libertad y acercarnos a sus vivencias se vuelve una necesidad y por ende una urgencia social. El podcast 1 que escucharon, un pedacito, duran 30 minutos aproximadamente, pusimos un minuto y tantos para que escuchen un poquito de cada uno de ellos. El primero fue sobre fallas del sistema de justicia. El episodio 2, huellas, heridas y cicatrices de la prisión, en donde participó Yadira Cruz, Gloria y Tania Santiago. La prisión, más allá de esta dimensión física y jurídica, trata también de un conjunto de significados, de símbolos, ¿no? En los colores que se usan, el significado de la lista que te recuerda todo el tiempo esta instancia de la prisión. Y nos dices una palabra bien importante, desprenderse de esas huellas, que ha sido complejo, ¿no? Y quiero preguntar justo, ¿es posible desprenderse de la prisión y sanar esas heridas? Yo estoy avanzando en ese proceso de desprenderme de la prisión y ahora, por ejemplo, pues en los colores ya uso el negro, conozco ya otro lenguaje que se usan en las redes sociales o en las aplicaciones para los trámites. Ese desprender de esa prisionalización incluso es bueno porque si lo logras, puedes hacer de esa tecnología tu aliada. Con las aplicaciones te ahorras a lo mejor tramitología o el salir, entonces también te puede dar seguridad, pero es a medida que te vas desprendiendo de la prisión y vas aprendiendo esa nueva forma de trabajar o de ser. Sin embargo, aún trabajo en el cambio de horarios, ya que acostumbro no salir tan tarde a eventos por la costumbre de encerrarme temprano. Es que simplemente ni los planeo, ni los busco en la noche. Busco eventos temprano. Es un proceso y yo creo que es muy personal. La prisión... Voy a pasar al episodio 3 y así se quedan con ganitas de saber de qué más se dijo en las huellas, ¿no? En las heridas que dejó la prisión. El episodio 3, violencia espacial. Estuvimos Aima Luman, Daniela Martínez y yo, Patricia Piñones. Por favor. Al siguiente día que sales, tienes que ir al juzgado que te preliberó. Y pues imagínate, en 14 años no me había subido a un transporte público normal, pues me tuvo que acompañar mi hijo en un Uber. Yo no sabía que era un Uber. Si cuando llegué en el 2008 usaba yo un Nokia, uno conejo, ¿qué iba yo a saber de un Uber? Bueno, pues llegamos al juzgado, hasta el norte de la ciudad, lejísimos. Pero bueno, en el Uber fue rápido, más que en las perreras. Llegamos. La secretaria de acuerdos que lleva mi expediente parecía el ogro feroz. Me espantó tanto. Me dijo, no puede salir de la Ciudad de México, tiene que tener una dirección en la ciudad, necesita un aval moral y un aval laboral con teléfono y usted un teléfono para ser ubicada. Mañana se tiene que presentar en la penitenciaría a una plática a las 8 de la mañana y le indicarán qué hacer. Bueno, yo dije, ¿cuál libertad? Más presión. ¿Cuál libre? Pues uno hace todo eso al pie de la letra, pues tu libertad está en juego. Yo meto un beneficio y le digo a la abogada de oficio que metiera mi beneficio y me dice, ¿estás segura? Sí, yo creo que cubro todas mis áreas y merezco un beneficio y alcanzo un beneficio. Y me dice, ok, te voy a meter el beneficio. Le digo, sí, pero le voy a explicar las cosas tal y como están pasando. Entonces usted me va a meter como indígena. Usted no me va a meter como una persona normal, sino usted me va a meter como una persona indígena, así me va a meter
mi beneficio. Y me dice, ¿y por qué no me habías dicho? Le voy a explicar un poco lo que yo viví en mi infancia. Entonces yo empecé a platicarle un poco de mi infancia para que ella me entendiera. Y me dice, ok, no te preocupes, yo voy a titular todo el papelerío, te lo voy a hacer. Esperemos que esto te ayude. Ya te hubieras ido, me dijo, porque eres tan tonta y dejaste pasar mucho tiempo. ¿Cuántos años habían pasado? Ya casi los 6 años, ya casi los 6 años para poder salir, pero sí pude haber salido antes si yo hubiera aceptado, hubiera explicado el por qué no podía. Yo En este podcast estuvo Gistobar, estuvo Gaby y estuvo, ¿quién me acompañó en el último? Y David, gracias. Y el episodio 5, para ya terminar, reinserción social, derecho al porvenir. Este lo acompañó Marisa, Azoto y con Valeria. Cómo la cárcel no se acaba cuando se acaba, porque cuando has estado años ahí, los grilletes están, ¿no? De alguna manera, o de muchas maneras, los tienes en los pies. Sin embargo, aquí estás en la universidad. ¿Qué le dirías al sistema penitenciario que tendría que implementar, que hacer, que transformar, para que tú cuando salieras, no salieras sintiendo que tienes grilletes y los pies pesados y un caminar oscuro? Les digo que se pongan en nuestros zapatos, en nuestro lugar, que sientan. Y con nuestros espolones. Que sientan los espolones, porque la cárcel es para todos, no nomás es para personas comunes, no. En la cárcel hay licenciadas, prueba está que hay personalidades en la cárcel, licenciados han caído, custodios, custodias, comandantes, que no esperen a llegar a esa situación para sentir los espolones, que haya una institución capaz de ayudar a las mujeres, a los hombres también, porque muchas de nosotras estamos bien tronadas y nos aguantamos. Afortunadamente he tenido personas que me han apoyado, que me han dado trabajo, no me he muerto de hambre. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad de que si me dicen, venos a echar la mano de albañil, ahí voy. Venos a echar la mano a pintar, ahí voy. O sea, no me importa el trabajo es trabajo. Oye, Soto, ¿no sería bueno que en la cárcel, como tú tuviste esta fortuna de saber hacer albañilería, algo de plomería, algo de carpintería, algo de electricidad, ¿no le recomendarías también al subsistema que a las mujeres no solo las formaran en chocolate artístico, migajón, rafia, madera country, para ser virgencitas de Guadalupe o princesitas de Walt Disney, sino que les enseñaran electricidad, plomería, carpintería, pintura? Sí lo hay, lo estabas comentando que madera, pero nada más son contadas, como 10 o 15. Debe haber más espacio para más compañeras. Electricidad es indispensable. Albañilería, mecánica. He visto compañeras que echan re bien la mezcla, dices, bueno, están joven todavía. Sales aquí afuera y no puedes estar vendiendo tus bolsitas de rafia porque las manualidades son mal pagadas. Pues sí, La Voz que Corre, el podcast, en la primera temporada, tenemos material ya listo prácticamente para una segunda temporada. Es una herramienta didáctica flexible que permite generar contenido diverso, de fácil difusión y que estamos listas para presentarlo completo en nuestras redes. Gracias, las escucharon, pregunten después. Patricia, muchas gracias. Creo que el proyecto da cuenta que el proyecto Justo Mujeres en Espiral da cuenta de los cómo. Esta pregunta creo que siempre la hacen en todos los foros y en todas las aulas. ¿Cómo se traduce la perspectiva de género? ¿Cómo se traduce la interseccionalidad como herramientas analíticas en el hacer, en una metodología concreta, en un producto y en un proceso y en productos concretos? Creo que dan cuenta de ello. Ya plantearemos más preguntas y plantear preguntas también en torno a procesos que facilitan la construcción de voz, pero también
también a procesos que facilitan la construcción de miradas y de escuchas otras, de desaprender las formas de mirar, de escuchar y aprender otras, estar abiertas a estas voces que ya están listas para salir. Gracias, Patricia. Vamos ahora, por favor, Aida, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. Tengo mucho gusto de estar aquí una vez más para dar testimonio de la situación penitenciaria en el adentro y en el afuera. Y me hicieron algunas preguntas para poder platicar con ustedes hoy. Aparte de que ya hemos hecho varias actividades como los podcasts y fanzines. Bueno, y entonces, yo cada vez que recuerdo los años que estuve adentro, que fueron 14 y pico, en el afuera apenas llevo 1 y 5 meses. Entonces, todavía falta muchísimo, como lo representamos en los relojes de arena, en los murales que pintamos, que es cómo esa arena va cayendo para conformar un tiempo específico. Entonces, en esta parte de salir del encierro, me he encontrado con muchas arenillas que estorban en el camino, puesto que 14 años utilicé otro tipo de arenas. Me preguntan que cómo tendría que ser la justicia a las mujeres. Pues pienso que se tendrían que hacer efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades para lograr la convivencia social mediante la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia en las mujeres. ¿Por qué? Porque un tipo de violencia, desde que pones un pie o que te ponen, meten al bote, a la cárcel, a la cana, a la prisión, al encierro, etcétera, etcétera, somos violentadas. Entonces, es como en un ring de luchas. Si te aplican la llave primero, pues, ¿cómo te defiendes, no? Entonces, muchas llaves, muchos candados, muchas situaciones jurídicas violentas que no te permiten saber que tu situación adentro. Es como entrar a una espiral, pero con una fuerza que no sabes si es para adentro o para afuera. O sea, puedes caer en un fondo, en una depresión, en un estado, dijéramos, casi como en coma, por el desconocimiento jurídico en la forma en que te encuentras. En mi caso, hubo violencia a la hora de mi detención. Inclusive en los separos me cambiaron los zapatos del derecho al izquierdo y los amarraron con las agujetas para que así caminara a que me tomaran una foto con mi causa, que era la persona con la que me acusaban del delito, y me sentí apabullada. O sea, parecía que caminaba como una persona lisiada y después de 72 horas de no haberte cambiado los calzones, ¿no? Entonces, esos tipos de cuestiones miserables, porque es contra la dignidad del ser, que nadie tiene permiso de maltratar a otro solamente porque tienen una placa, pues lo pueden hacer en este país. Ahora, los derechos humanos están creciendo y están tratando de mejorar en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues todavía lo veo muy primitivo. Entonces, ¿qué elementos se tendrían que incorporar? Yo pienso que es fundamental incluir la perspectiva de género en primer lugar. Porque qué tal si esa persona que te aprisiona, se lo hicieran a su madre, o se lo hicieran a su hermana, o se lo hicieran a su hija.
¿Qué tal le gustaría a esa persona que le amarraran los zapatos, que le dieran unas cachetadas y que lo metieran 72 horas a un hoyo, que es la letrina, mientras esperas qué te van a decir? Y luego como un changuito en el zoológico, que te vean a través de Hazel para saber si la persona te identifica. Entonces, ¿qué clase de detención fue esa si no están seguros que eres tú? Que te tiene que ver una persona a través de un vidrio. O sea, todo ese tipo de cosas te van haciendo que pierdas tu identidad. Y por eso pienso que es fundamental la perspectiva de género, la organización judicial y el servicio de justicia con las normas de los derechos humanos internacionales como marco legal. La construcción de una administración de justicia accesible, igualitaria y comprometida con los derechos fundamentales de las mujeres y la comunidad LGBTI y más. Es además una obligación ineludible del Estado y es una deuda a la democracia. ¿Por qué no te van a tratar igual que todas? Ah, no, pues es que ella es secuestradora, ella es ladrona, ella es prostituta, ella es... Y a cada una se le da una jerarquía. ¿Por qué? Tiene que ser igualitario. Entonces, esas son partes del principio de tu proceso cuando llegas a una prisión. ¿Cómo vas a lidiar con eso si no tienes una asesoría jurídica? ¿Cómo vas a saber defenderte si te apabullaron? No te dan chance de hablar y además ellos mismos, la defensoría te dice, tú di que eres inocente, tú di que no, que tú no lo hiciste. Y tú estás con tu cosa por dentro que dices, pero si no lo hice. Y si lo llegaste a hacer, pues entonces, ¿los abogados para qué sirven? Pues yo tuve 8 abogados durante todos mis años de prisión, los cuales uno, el que me sacó, no me robó. Y 3 fueron abogados de oficio. Tuve que aprender a leer la Constitución y el Código Penal y los códigos adjuntos que tiene el gobierno, el Estado, para que el ser pueda ser libre. Que se los recomiendo, háganlo, porque es muy, muy necesario para saber en dónde estamos situados y cuando nos suceda algo, podernos defender. Pueden googlearlo a lo mejor, o en sus ratos libres en el baño, pues se pueden poner a estudiar algún código, ¿no? Que a lo mejor así se les quite el estreñimiento. Bueno, es un chiste. Muy bueno. Luego, ¿qué tipos de saberes y conocimientos nos activa en el trabajo universitario dentro de prisión? Pues imagínense, trayendo toda esta carga judicial o jurídica en la piel, pues es maravilloso que llegue la gente de la UNAM, los universitarios, y te hagan una propuesta de un proyecto donde te vas a olvidar de eso. O sea, es libertad practicar una disciplina artístico-pedagógica en un ambiente tan hostil. Y pues llegaron las personas de la UNAM, mis queridas compañeras y maestras del PUEC, que ahora es el CIEG, Marisa, Patti, Yadis, todas las compañeras que nos acompañan, Gis y muchas otras, a darnos ese confort y ese cambio de estado de confort para no sentirnos estancadas en el pantano de la prisión. Y pintamos murales, hicimos podcasts, fanzines adentro. Pintamos 4 murales maravillosos en una sala donde las chicas llegaban y estaban en el estado que les comento de el maltrato de un separo y de la detención, esperando a que les dieran su sentencia. El color beige. Ya de entrada,
Es como tomarte un café con leche, ¿no? Beige. Y ya cuando pasa el tiempo, pues nos visten del color de las butacas de este salón, de azul, porque ya está sentenciada. Entonces así la población se puede distinguir más que de la otra. Ya saben que te vas a quedar ahí unos añitos, entonces pues vas a producir y a lo mejor puede ser que te enfermes o que te mueras o que te suicides. Porque si no tienes esa fuerza de voluntad y no has sabido quién eres y no encuentras tu identidad adentro, o sea, me refiero a que no te involucras en una pedagogía artística o en una pedagogía deportiva o en una pedagogía académica, es muy probable que acabes desquiciada dentro de la cárcel. Y pues, ¿qué tipos de saberes y conocimientos activa el trabajo universitario? Pues los conocimientos universitarios intervienen sobre la población de internas para restaurar y promover los cambios en las cogniciones y emociones de las internas, ofreciendo nuevas habilidades de vida y estructuras emocionales más equilibradas. A diferencia de la readaptación, que implica una visión del delincuente como desadaptado. El concepto de las prácticas universitarias ayuda a alcanzar a las personas, encauzar a las personas dentro de la sociedad. ¿Qué perspectivas críticas sobre la cárcel y el acceso a la justicia de las mujeres revela el uso de prácticas artísticas pedagógicas en prisión? Pues existen varias perspectivas críticas. Una de ellas, y muy importante, es la preparación al derecho al porvenir. Me refiero a la situación futura en la vida de una persona privada de la libertad cuando alcanza el beneficio de ser libre jurídicamente hablando. ¿A qué me refiero? A que si tú en el estado en que llegas no te abocas a lo académico o a la estructura pedagógica, artística o a la deportiva, como mencionaba antes, es muy probable que no alcances un beneficio penitenciario. ¿Por qué? Porque parece que el sistema tiene como implementado el plan de actividades que se piensan que una mujer necesita para su reinserción. Pero acá se llama, adentro del sistema, readaptación, que no es lo mismo, porque dentro de la cárcel tú puedes ser libre, porque es tu forma de pensar, porque tú eres la que te reinsertas a los métodos pedagógicos y a las actividades artísticas que el sistema te proporciona. En el otro aspecto, es como una competencia, que aunque tú tengas tu cerebro lleno de pajaritos, solo por cumplir y ponerte un puntito en la asistencia vas a lograr que se te tome en cuenta, te den un papel de constancia y te digan, a lo mejor puedes ser libre, tienes que juntar 450 constancias en hacer muñequitos de pasta y tienes que conseguir 362 para ser repujado y tal vez con eso puedas conseguir tu beneficio de libertad. Entonces es una violencia constante, porque violencia espacial, porque tú no decides en tu espacio, que puede ser dentro de un aspecto funcional para el sistema, para tener control sobre el número de gentes que estamos internas. Me estoy metiendo en otro tipo de conceptos que se viven adentro, pero les voy a seguir platicando porque queda poco tiempo. Entonces, por otro lado, las prácticas artístico-pedagógicas implementadas por las mujeres en espiral universitarias se convirtió en el universo de posibilidades de experimentar la libertad dentro del sistema que mutila y violenta el desarrollo natural de cualquier ser humano. ¿Cómo podemos disponer de los lenguajes, saberes y estratégicas artístico-pedagógicas para generar propuestas de políticas públicas
que transformen las condiciones de la vida de las mujeres presas o excarceladas. Pues para generar propuestas hay que implementar políticas públicas sobre la reinserción social y los derechos humanos. Implica la creación de nuevas condiciones de vida interna que permitan la adaptación activa a las exigencias del entorno. Me refiero a políticas regulatorias, políticas distributivas, políticas redistributivas y políticas constitutivas o constituyentes. Enfrentar la amplia gama de problemas que afectan a la población carcelaria como la pobreza, la desigualdad, la educación y el medio ambiente. O sea, los servicios, agua, higiene, salud. La importancia de la política pública radica en que según las decisiones que se tomen, afecta a la población en el corto, el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es importante crear un programa de atención inmediata para este sector. Las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad son excluidas de la sociedad, lo que impide el acceso a distintos derechos y servicios. En particular, las situaciones de las mujeres liberadas es muy adversa. La exclusión que sufrimos es diferente al que enfrentan otros grupos, ya que vivimos una doble estigmatización. La primera por haber transgredido la ley y la segunda por haber incumplido el papel tradicional asignado por la sociedad. Se deben realizar campañas informativas de concientización dirigidas a la sociedad civil con el objetivo de eliminar la estigmatización y discriminación de las que somos objeto, las personas liberadas, ya que en ocasiones es la misma sociedad la que nos niega la posibilidad de incorporarse al ámbito laboral u obtener algún lugar para vivir bajo el argumento de que se trata de personas que estuvieron en prisión. Eso es cuestión de políticas públicas. En cuestión de estrategias artístico-pedagógicas, es fundamental la academia, establecida por la autoridad pública, para la práctica artística correctamente aplicada. Me refiero a la implementación de talleres artísticos pedagógicos dentro de un programa para la integración a cualquier ambiente social o penitenciario, incorporándolo y certificándolo para cada participante como validación de una carrera universitaria y así aumentar la visibilidad ante las autoridades juzgadoras para beneficio en un futuro y las personas privadas de su libertad. ¿Las cárceles para qué sirven? Pues según las instrucciones gubernamentales que las constituyen, tienen como fin demostrarle a la sociedad que el Estado es eficaz en combatir el crimen. Por lo que vemos y vivimos cada día, creo que nos sirven. Las personas presentamos una mayor inestabilidad emocional, los lazos se debilitan y pierdes la autoestima. El origen de las cárceles surgieron cuando el hombre tuvo la necesidad de poner a buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas, lugares inhóspitos en donde se enviaban desterrados a los enemigos del Estado. Y para terminar, porque me queda poco tiempo, dice, las estigmatizados ubicados en una contradicción que provoca sentimientos y vergüenza y culpa, lo que lleva a la discriminación. ¿Realmente es posible construir un futuro después de la cárcel? Construir, la misma palabra lo dice, hay que empezar desde los cimientos. Pero filosóficamente hablando, depende de la mente de una persona. Elaborar un proyecto y ser constante, construirlo y al mismo tiempo vivirlo. Y como dijo otra de mis autoras favoritas, se llama Virginia Woolf, en su libro Una habitación sola. Una mujer debe tener un espacio y tener dinero para ser creativa e independiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida. Nos dejas mucho que pensar y algunos puntos que creo que resuenan también con Silvana cuando nos hablaba de las caídas en la conferencia magistral, ¿no? De caer en la cárcel, esta caída
metafóricamente y hablando de la violencia estructural, tú nos dices cómo te pone el pie el Estado, cómo este sistema penitenciario te pone el pie cuando te mete al bote. Y esto justo nos implica pensar en esa violencia estructural que impone destinos, pero que despoja a las mujeres, que las descalza y las deja desnudas ante un sistema de violencia estructural directa, implícita y explícita. Gracias. Los tenis amarrados. Y con los tenis amarrados sin dejarlas caminar. Vamos a pensar mucho sobre cómo se interrumpen los caminares y los horizontes de las mujeres. Vamos a dar paso, por favor, a Lorena. Te escuchamos, Lorena. Gracias. Gracias. Gracias, hermosa Aida. Me da mucho gusto estar junto a Aida. La vi hace un año, pude estar con ella y verla actuar. Traigo unas diapositivas para mostrar un poquito de lo que cada año hacemos desde hace 20 años. La YECA es una propuesta, es un proyecto político. Somos artistas activistas, libertarias. Y bueno, tenemos en nuestra grupa a personas que han estado en prisión y tenemos también a personas que actualmente están estudiando. Le tocó ahora a mis compitas estar, una está en la fábrica, otro está trabajando de obrero en otra fábrica. Mi cofundador está en Estados Unidos, en el día trabaja en una fábrica y en la noche trabaja con migrantes. ¿Por qué? Porque es una de las mejores personas haciendo arte político en las prisiones, pero en nuestro país la situación para quienes nos dedicamos al arte es bastante difícil. Si no tenemos ciertos privilegios que otorgan, sabemos en dónde vivimos, ¿no? Y sabemos cómo se otorga. La YECA, a través de prácticas artísticas de artes visuales, la pedagogía de contexto y del vínculo, y la performance, detonamos una serie de actos que nos llevan a la construcción de un espacio libertario. Está atravesado por una pedagogía del vínculo. También nos acompañamos entre todas y entre todis a formar a personas que vienen de diferentes lugares hacia el sur, hacia nuestro sur, vienen a la zona zapatista y buscan pasar por un proyecto que no sea institucional, que no sea una fundación. Y entonces alguien les dice que está la YECA en la Ciudad de México. Y así hacemos también YECA con ellas. Iniciamos con 3 propuestas los primeros años que pusieron nuestro piso dentro de las cárceles: historias compartidas, juegos de niñez, poesía sin poesía, Los secretos de Marta, diálogos en la cana, Big Cities, el matrimonio colectivo, la novia, la no novia. Para nosotras, las personas que están en prisión, todas son presas políticas por la situación en la que vivimos en nuestro país, en el mundo. Nuestro proyecto es abolicionista, por supuesto. Nos da vergüenza cuando a veces vamos a congresos. Acabo de estar en uno en la UAM y cuando decían los compitas que qué bueno que habían caído a la cárcel y son mis amigues y les quiero un montón, pero yo decía, compitas, por favor, no pueden estar diciendo eso en conferencias. O sea, qué bueno que caímos en la cárcel para ser artistas. ¿De qué estamos hablando? O sea, no nos podemos comer ese dulce envenenado, por favor. Entonces, es complejo porque tendría que haber rebombinar y decir, bueno, no tiene la persona que ir a un espacio de encierro para conocer las prácticas artísticas. Eso es impensable. Trabajamos con la gráfica, con el vídeo. Yo soy una apasionada del dibujo, la fotografía, me encanta. Reinventamos un teatro que tiene parecido al teatro del oprimido, pero le llamamos fotos fijas, que es antes de lo sucedido, durante lo sucedido y después de lo sucedido. Podemos ir cambiando la hermosura a las diapositivas. Estoy con migrantes. Ay, gracias, lindura. Aquí está perfecto. Y yo le pico aquí. ¿De qué lado? Aquí. De la orillita. Oh, ya lo apagué. Aquí. Ahí está. Y la flechita es... Sí, perfecto. Más allá de pensar en los derechos culturales, pensamos en la liberación personal de manera colectiva, dentro de un sistema de opresión patriarcal y capitalista. Es a través de las prácticas artísticas y del juego, que es muy importante, que hacemos YECA. También vamos tejiendo un código en particular que atenta contra la exclusión y el racismo. Además de las relaciones de poder, cambiamos los nombres de los juegos que desde niñez
hemos hecho y hemos realizado y hemos disfrutado, porque son terribles como la sociedad y como los mandatos de género. Le cambiamos a un juego que ustedes conocen, que no voy a decir el nombre, se llama Salvada. El juego de declaro la paz, la solidaridad y el amor a favor de, también viene de un juego terrible. Cambiamos todos los juegos, cambiamos el lenguaje y también lo hacemos para poder entrar y hacer gestión penitenciaria. Nosotras somos abolicionistas. Nos da mucha rabia vivir dentro de una realidad capitalista que guarda la educación artística como un privilegio para unas cuantas personas que podemos acceder a ella. La YECA aporta a su idea de desarrollar propuestas restaurativas a través de un proceso complejo de acompañamiento y un proceso de enseñanza-aprendizaje donde están atravesados todo el tiempo los feminismos. Y por supuesto, somos libertarias, somos anarquistas. La YECA también activa el reconocimiento al cuerpo dentro de otros cuerpos. Empezamos a buscar entre todas esa capacidad de crear de manera personal, pero en colectiva, dibujando y, por supuesto, valorando los dibujos con estrategias que yo aprendí en San Carlos, que yo aprendí en otros espacios y reconfigurándolas, porque aquí no podemos hacer una pedagogía como se ha hecho en nuestro sur, en algunos espacios. Aquí es la urbe y además es una urbe que es muy feroz. Y desde el año 2006 trabajamos un antimétodo y lo que llamo yo pedagogía popular urbana. Tenemos una pedagogía de contexto. Esto quiere decir, no podemos trabajar de igual manera las prácticas artísticas en Morelos que en una frontera, si estamos en Texas, que con las mujeres ucranianas en Polonia. Dependiendo del contexto, es como vamos desarrollando las propuestas. Estamos viendo la no novia, que está en la frontera de Murcia. Ahí nos vamos a instalar 3 meses para que los estudiantes y las estudiantes pudieran ir a trabajar con personas que estaban en la calle, migrantes, mujeres, hombres, cuando nosotras nos fuéramos. Y hacemos estos puentes entre facultades de Historia del Arte y Bellas Artes y la calle. No es fácil, porque tienes que convencer a los colegas de que algo tiene que pasar en un lugar donde transitan las estudiantes todo el tiempo y donde no pasa nada. Trabajamos con temas transversales todo el tiempo, de acuerdo a las diferentes problemáticas de los grupos y de los contextos. Pero nuestro tema principal que desarrollamos de maneras diferentes es la comunicación no violenta. Este va a atravesar y después ya vamos a trabajar si vemos que están siendo los compañeros humillados dentro de su grupo con los apodos, porque ya saben que en este país, en esta ciudad, el humor es tan lindo y además la picardía mexicana, ¿no? que es brutal y que además hace que los adolescentes vayan teniendo una idea de sí mismos que les da pena. Nuestras estrategias son pedagógicas y están en el cambio del código. Cambiamos la significación de esta cultura y de las prácticas artísticas. Inventamos signos que son propios de la ternura profunda, de la ternura radical. Además de la creación que apuesta por el lenguaje y por un desaprender de manera constante. Cambiamos la lógica heteronormativa y problematizamos todo el tiempo los mandatos de género a través del dibujo principalmente y de la performance. Voy a la pregunta 2. ¿Cuáles son esas perspectivas críticas sobre la cárcel, la reinserción, el acceso de justicia de las compañeras? Esta es una imagen con las compañeras trabajadoras sexuales del área de Tepito y La Merced, en un proyecto que la YECA le va a brindar a la UACM. La YECA es independiente y yo gano una plaza de tiempo completo en el 2007. Entonces venían compañeros de todas partes a formarse a la YECA y desde hace 5 años le digo a la universidad, pues mira, si yo estoy formando a un montón de personas con mis compañeras que vienen de afuera, abramos un programa de servicio social. La YECA le ofrece a la institución, porque la institución, pobrecita, a veces las instituciones no saben por dónde, le ofrece, o sea, nosotras, o sea, que acabamos de ser desalojadas hace 1 año de nuestro espacio, le ofrecemos a las instituciones el apoyo para que puedan trabajar.
Nuestra manera de hacer lo que hacemos tiene antecedentes en las comunidades zapatistas y en sus luchas. Aquí en la YECA se hace lo que se tiene que hacer. No lo que dice el sistema penitenciario, no lo que dice la universidad, no lo que dicen las compañeras y los compañeros custodios. Se tiene que hacer lo que se necesita hacer. ¿A través de qué? A través de mostrar algunas estrategias. Somos, por supuesto, simpatizantes zapatistas, nos conocemos, aportamos. Voy a los caracoles, adoro ir a los caracoles con las compañeras. Y aportamos a la resistencia contra el neoliberalismo que nos invisibiliza con nuestras prácticas libertarias y autónomas. Desarrollamos una intervención que atraviesa la cárcel. Nosotras tenemos que entrar. El miércoles tenemos que entrar a Oriente vestidas de no rumberas desde la calle. Y tiene que ser así para que la gente que trabaja en la prisión se haga preguntas y entonces nos aborde diciéndonos dónde va a ser el baile, con quién vamos a bailar, etcétera, etcétera. Y nosotras contestar en relación a esos mandatos de género. Es un juego. Estamos viendo una rota para muchos descosides. Nosotras nos vamos a reinstalar, nos han echado, a mí me han echado 9 veces de las cárceles. Esto es mi mejor currículum. Cuando funciona, cuando la cárcel pierde el control y cuando las personas se organizan, entonces nos tenemos que ir. Y les decía a las compañeras muy lindas de acá, me encantó hablar con ellas, porque les decía que creo que el universo a veces no sabe cómo darme señales. Y entonces me dice, es momento de ir a abrir otros 3 grupos y de estar en el extranjero y de volver. Y entonces nos echan. Desarrollamos esas intervenciones a través de una gestión artística cultural que es muy difícil, también con herramientas que nos caracterizan, con la performance. No nos enfrentamos a las custodias ni a los compañeros de seguridad porque no tiene sentido invertir energía. Si la energía la invertimos en llegar al lugar, cruzar la ciudad a través del metro, llevar el material cayéndose y estar concentradas en cada propuesta. Por supuesto, no creemos en la reinserción. ¿A dónde nos vamos a reinsertar? ¿A esta sociedad enferma? O sea, ustedes están aquí, deberíamos estar en el bosque o en la playa, como les digo a los compañeros y a las compañeras de módulo. O sea, ¿qué hacemos aquí? Esta sociedad está muy enferma, no tenemos por qué replicar lo que se sigue haciendo. Hay un asunto tremendo. Las personas cambiamos, pero salimos a un espacio que no se ha cambiado, que no ha reflexionado. Y entonces aquí viene esto que vivimos todas las compañeras que están afuera y los compañeros y el compañero que hoy va a venir por mí en moto, que me dice, no soy como mis compañeros del barrio, no soy como los compañeros de la cárcel, pero tampoco soy como Cari Fer y tampoco soy como tú. ¿Por qué? Porque tenemos una trayectoria y una propia historia y porque unas tuvimos más privilegios que otras personas y eso viene en nuestro cuerpo, viene en la cuerpa. Rota para descosidos es un trabajo maravilloso porque voy a pedir entrar con hilo, con agujas, con tijeras, sin que me siga la custodia. Estaba llegando a este lugar, al Cebarezo, Enrique, el director Enrique era director de esta cárcel, y entonces, por supuesto, no me conocía y le dice el encargado de cultura, en su momento René, que tenía muy mala leche con nosotras hasta que presenció una performance, y le dice, no, confía, ella conoce todos los espacios de la cárcel. Va a ser muy importante que no nos sigan, que no me sigan, para que yo llegue a este espacio y entonces empiece a trabajar y empecemos a organizarnos entre las compañeras y compañeros cuando nos dimos cuenta que había que cortar del vestido, que había que zurcir y colocar cada pedazo en los hoyos que tenían los compañeros y que había que coserlas. Va a ser maravilloso cómo ellas se van a organizar. Y yo les voy a contar de dónde nace Rota y por qué yo soy tan semejante a ellas. Porque tenemos una historia, como mujer de clase media baja, tengo una historia de invisibilidad y ellas van a conectar de inmediato. No creemos en esta reinserción, pero sí desarrollamos propuestas desde los feminismos con personas denominadas hombres y con personas denominadas mujeres. Aunque la YECA, que ya tiene 20 años, es no binaria y está muy contenta de ser no binaria. Y entonces empezamos a trabajar
en el año 2005 con la comunidad LGBT en el Reno. El día miércoles vamos a trabajar con la población común y con la comunidad de la diversidad sexual. Voy a la pregunta 3. ¿Cómo disponer de los lenguajes, saberes y estrategias artísticas, jurídicas y pedagógicas para generar propuestas de reinserción adecuadas y una política pública? Nosotras tenemos claridad en una de las tareas que aportaría la posibilidad de disponer de los lenguajes y saberes artísticos, jurídicos y pedagógicos. Ya lo han dicho las compañeras de las otras mesas, se los escuché a las compañeras que están aquí en mi mesa, y está a partir de otra educación, de que haya otro tipo de espacios desde la primaria y la secundaria. Gracias, Lita. Desde una perspectiva de género. Por supuesto, necesitamos formación para medios y altos mandos. Y lo dijimos hace 10 años, compañeras artistas activistas. Denos fondos para hacer esa formación, porque no van a querer que también vaya la YECA de gratis a formar, ¿verdad? Como lo hacemos con los policías. Porque podría ser que la institución, pobrecita, y todas las instituciones y las secretarías necesiten de nosotras. Tenemos claridad en una de las tareas y en todas. Por supuesto, hay que ir a formar y hay que construir otros espacios de deseducación en la normal para profesores, en la Universidad Pedagógica Nacional, en esta casa, por supuesto en la UACM, aunque da cursos y licenciaturas para gente en prisión. Yo ya no puedo estar porque cuando estuve abría el aula para oyentes. Es que ¿cómo puedo estar? ¿Y cómo puedo privilegiar y otra vez excluir a unas personas en un espacio donde todas quieren entrar? Y me echaron del programa. Pero bueno, no importa, para eso estaba la YECA. Y un año después, maravillosamente nos van a volver a echar del reclusorio norte porque teníamos que ir a instalarnos con las y los adolescentes. La última vez, por supuesto, la directora Emilia, que me odia, me echó de la cárcel de adolescentes, de mujeres. Pero bueno, estamos con los adolescentes hombres, trabajamos con adolescentes afuera, mujeres, y creo que vamos buscando estos espacios donde la subdirectora no tiene buena comunicación y tiene una relación absurda de poder con el director. Y ahí es donde nosotras entramos. La directora quiere que nos vayamos, el subdirector dice no, es absurdo, no se van. Y en esas pugnas es donde nosotras nos instalamos. La YECA, por supuesto, cuestiona los mandatos de género que normalizan las desigualdades y las relaciones de poder, que esto es lo que tendríamos que hacer en todas las formaciones de nuestro país. Y la idea natural de las relaciones sociales y personales entre víctima y victimario son las que tenemos que estar todo el tiempo problematizando, no solo en la cárcel, no solo en la calle, en nuestro trabajo, con nuestros estudiantes y, por supuesto, en la cama, por supuesto, y en la casa. Ahora sí, dale, hermosa. Para terminar, tenemos una página a la cual no le podemos poner atención, desafortunadamente. O trabajamos, o pensamos, o escribimos. Es www.layeca.org. Este es nuestro grupo de la diversidad sexual que adoramos, que está en el Reno. La YECA tiene 3 etapas en las sesiones. La primera es descolocar con la performance. La segunda es desarrollar el tema, y que es un tema que problematizamos porque ya sucedió algo en el espacio o porque nosotras estamos sintiendo lo que se tiene que trabajar. Y en la tercera hay que cerrar este trabajo que se ha hecho con las emociones. ¿Qué es lo primero que llegamos a hacer en la YECA y que yo hago en mis grupos? Hablamos de la atracción. Todas las personas nos sentimos atraídas. Para poder desexualizar los vínculos. Yo me siento atraída por Aida, me siento atraída por Paola, me siento atraída por ustedes. Eso no significa que voy a sexualizar nuestro vínculo y que me voy a acostar con ustedes. Esto no significa. Este es un trabajo que me ha enseñado tanto. La zona de protección. Y esta imagen que no sé ni cómo las puedo tener de manera maravillosa, estamos haciendo performance danza con mi querida compañera Rocione Japa, que está hasta adelante. Y siempre me decía, Lorena, las compañeras están muy mal, están deprimidas, están medicadas, no hay nada que hacer aquí, nos vamos a ir. Le digo, hay todo por hacer. Tú traes calcetines, traes ropa interior,
traemos hojas, están aquí unas sillas, está la custodia, y dice la custodia, no, ¿sabe qué, maestra? Yo creo que hoy no, porque tengo que ir, y es miércoles, además tengo que hacer un trámite, solo que las encierre. Pues enciérranos, querida, no hay otra, enciérranos. Y claro, mis compañeras me miran, ¿nos va a encerrar? Sí, nos han encerrado 5 veces porque hay que trabajar, hay que construir con las compañeras. La imagen del reclusorio norte, la zona de población común, cuando se une con la zona LGBT. El trabajo de la población común con la zona LGBT es un trabajo muy importante, es muy complicado, pero es muy importante, porque no podemos trabajar de manera aislada si todo el tiempo las personas están en prisión. Para terminar, muestro imágenes de nuestro último catálogo que se llama Puente, se iba a llamar Puenta, pero bueno, decidimos que se llamara Puente, y habla del trabajo en este lugar durante la pandemia, cuando Cintia Rosas, la directora, nos dice, no nos van a dejar, ¿verdad? Porque ya había muchos contagios y la custodia tiene el sindicato, y les dije a las compañeras, es el momento de instalarnos. Nos instalamos 2 años y nos van a echar porque por amenazas de la custodia y porque teníamos que ir a Polonia para estar con mujeres ucranianas. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Qué importante y qué potente también el registro visual que nos compartes precisamente, y para que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios. Deseamos que estamos en la mesa de deshacer la cárcel y lo que tanto Patricia como Aida de Mujeres en Espiral y Lorena de la Yeca nos han compartido son estrategias para deshacer la cárcel. En Mujeres en Espiral trabajamos sobre una noción que es hacer la cárcel como un proceso de reducción, de adormecimiento del deseo, de reducción de la vitalidad de las mujeres, como producto de estas pedagogías punitivas, y lo que aquí han colocado es la restitución de espacios para la toma de la voz, para el cuerpo, para el afecto, para el goce, para el deseo, todo eso que se reduce en este proceso de hacer cárcel. ¿Puedo dar un claro. anuncio? Les aviso. Si terminamos un minutito antes, en una de esas sí se dan la vuelta. Ya están listos los módulos, se instalaron allá afuera 2 módulos, creo, 2 módulos del podcast, por si quieren pasar de pronto. Y entonces se van a poner sus audífonos y van a poder oír uno, otro, cualquiera de los 5 episodios. También en la red, hermosa. Y después en la red. Sí, sí, Perfecto, claro, en perfecto. la red va, claro. Buenísimo. Pues adelante si tienen preguntas para empezar a dialogar con la Yeca, con Mujeres en Espiral, con Patricia. Vemos por aquí manos levantadas. Silvana, de este lado, por favor. Alexander. Marisa. Ajá, por atrás, por allá atrás. Tomemos Silvana y Marisa después. Bueno, gracias. Qué hermoso todo lo que plantearon y qué trabajo, ¿no? Qué trabajo. Todo es un trabajo enorme lo que están haciendo, porque es ir contra las instituciones, estableciendo una nueva cultura de paz y una cultura muy amorosa. Y hacerse cargo de las emociones, en los 3 casos, hacerse cargo de las emociones, abrir un panorama que hay que sostener. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Qué pasa cuando ustedes, después de hacer un podcast que hablan de cosas tan profundas, ¿no? Y vamos a lugares tan duros como nos quedamos con los cordones, con las cintas, no sé cómo le llaman acá? Agujetas. Las agujetas y las zapatillas. Y en el caso tuyo, bueno, me pongo en la piel de que te está disfrutando y que de repente no podés volver, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso? Yo quería preguntarle a Aida y a las demás, porque lo que quiero reflexionar con ustedes es acerca de la voz y la privación de la voz que tiene. García Lorca decía que el duende, que es la gracia y la inspiración, entra por la planta de los pies y sube hasta la punta de la lengua. Entonces, pensando lo que hicieron contigo, Aida, de cambiar los zapatos de lugar, o sea, es absolutamente doloroso y además es confundir, ¿no? Luego confundir, luego fundirlas en un nudo y luego hacerte caminar así para turbarte, ¿no? Déjame terminar ahorita, para turbarte y privarte del cuerpo y privarte de la voz. Entonces, la cárcel, hacer cárcel es privar de la voz.
Y la voz, desde luego, entra por las plantas de los pies y la voz lo vimos con todas las imágenes de la yeca. No sé si saben, pero la yeca es la calle, 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 calle. Si lo repites mucho, es justamente esa cosa callejera, esos saberes callejeros que también tienen su propia voz y su propio cuerpo. Y en esta privación, y por ahí va la pregunta, y la quiero ligar pues, con las pisadas y con cómo te confunden en la cárcel. El podcast lo que hace es construir una voz, ¿no? Y la voz se construye, la voz habita un cuerpo y es una especie de animación del cuerpo. Hay una voz, nosotros en el podcast construimos una voz, digamos, de la memoria, pero también poética, construimos con los cortometrajes una voz fílmica, construimos con los murales una voz en andamio que sube y poética, y finalmente, pues para construir la voz jurídica, ¿no? Y lo que más nos importa es que la voz, y aquí va lo del porvenir, habíamos dicho que el porvenir tiene que ver con poder mirar, ¿no? Hablamos de los andamios y de treparse algo para poder mirar más lejos. Así es la voz también, ¿no? La mirada en la cárcel se restringe, se atraviesa algo, y la voz también. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? ¿Cuándo puedes hablar, cuándo no puedes hablar? En nuestro diccionario canero tenemos como 10 entradas que tienen que ver con la voz: ser borrega, ser chismosa, poder hablar, la cantidad de gestos y demás que tienen que ver con que no te vayan a oír, que no te vayan a ver, con que no vayas a traicionar. Las huellas, por dónde puedes caminar, por dónde no te dejan caminar, la mirada y la voz, que es este triángulo. Creo que las tres tienen, Aida, por dónde puedas caminar en la cárcel, cómo se une a tu vida ese cambio de zapatos, y cómo te volviste a cambiar los zapatos de pies y te hiciste tus propios pies y tus propios zapatos. Y en el caso de Lorena, desde luego, nada más ver, ella tiene un ejercicio precioso donde camina arriba de los presos, eso no lo voy a poder olvidar, y después se casa con ellos y hay como inclusive besos y demás que habilitan de muchas maneras ese andar y moverse en la cárcel, que tiene que ver directamente con mirarse y tiene que ver directamente con la voz. Y también a Patti, la hechura, el ensamblaje de la voz, ensamblamos la voz. Empezamos con la Cámara GESEL, que nos cuentes un poco. Empezamos con entrevistas con la GESEL, había después cuando hablaban, lo recuerdo muy bien, había que se quebraban, nos quebrábamos, la voz es un asunto es un asunto anímico, de animar, y es un asunto también que tiene que ver mucho con andar, ¿no? Con moverse. Y en la cárcel, desde luego, hay un montón de puertas y un montón de muros que evitan la mirada, evitan el movimiento y evitan, desde luego, el ejercicio de la voz. Hola, muchas gracias por sus intervenciones. Quería hacerte una pregunta a ti, Lorena, específicamente. Es que arrancaste diciendo muy potentemente, como nosotros no creemos en la reinserción, hiciste una analogía con la idea de una aguja, un hilo atravesando una aguja, ¿no? Y como para qué queremos reinsertarnos a un sistema que no hay para dónde, o sea, no hay para qué reinsertarse ahí, ¿no? Y luego en tus imágenes, que son muy potentes, muchas veces estaba el hilo y la aguja y el corte de la tela, y luego como un parche azul en la ropa, y como que había muchas veces estaba presente el hilo, la aguja. Y luego recuerdo también una imagen que Yadi nos mostró, como pensando en reparación, una imagen de un artista que es como, o sea, es como un muro fragmentado de cemento súper duro, que no hay manera de hilarlo, de unirlo con un hilo, pero sin embargo está resarcido también con un hilo. O sea, le estoy dando vueltas desde hace días como la idea de, con cada vez más rechazo a la idea de reinsertar, como esta idea de la... Pero al mismo tiempo me parece muy interesante que tú todo el tiempo lo colocas, ¿no? En las imágenes. Entonces quisiera ver si podías como profundizar un poco más cómo hacen este trabajo y cómo
no sé si navegan en las contradicciones o más bien lo utilizan a su favor. No sé bien cómo están haciendo ese trabajo sí, bueno, con estos elementos. Gracias. Muchas gracias. Si respondemos Lorena, Aida y Patricia, pues 2 minutos tenemos, por favor, para cada una. Gracias. Voy a responder a la última porque la tengo más fresca y después continúo. Sí, fíjate que no es casual que nos inviten a la maestría en arteterapia en la Universidad Complutense. Por supuesto, la primera vez que nos invitaron, tuve que decirle a la profesora y al coordinador que era muy importante decirles que la YECA es un proyecto político que nace de las artes visuales y que nosotras somos artistas visuales. Y por supuesto, o sea, tengo una formación muy fuerte en enseñanza-aprendizaje. Por ser una mujer de clase media baja, yo quería ir a Guanajuato y entonces vengo a Rectoría, cuando todavía no estaba el internet como está ahora, y me dicen, no, a Guanajuato, pero si las personas de Guanajuato vienen aquí, tienes que ir al extranjero. Entonces, yo por esta historia, ¿no? Salgo de México y me inserto en la Facultad de Bellas Artes con un programa que era sobre mi área y otro que es sobre enseñanza-aprendizaje, y estaba el boom de los estudios de la cultura visual en esa parte del mundo. Entonces, voy a tener a un profesor que va a ser mi tutor y a una profesora que van a ser psicólogas, sí, y a compañeras que van a estar en educación social. Esto no es casual, porque claro que yo vengo de las artes visuales y empiezo a fundir cómo podemos responder a una aguada que tiene que quedar limpia. Esto es como una acuarela que no tiene que ser atravesada por el gris. O sea, todo el tiempo estaba yo resolviendo estas cosas cuando tengo de 18 a 21 años. Y después voy a pasar a resolver cosas que tienen que ver con lo profundo, con los abismos, con la vida y con la muerte. Y entonces yo venía haciendo performance de manera paralela mientras estaba estudiando, y luego, bueno, hay una historia que les conté hoy a las compañeras que tiene que ver con la rumba y con el danzón, porque voy a hacer bailarina del Salón Los Ángeles a la par que voy a estar estudiando en San Carlos, porque soy muy despistada y un día me equivoco y entro a danza de salón en lugar de entrar a danza contemporánea. Y entonces, claro, imagínense, me estoy formando en San Carlos y a la par, con el último grupo que estaba ahí de licenciatura, pertenezco a ese grupo, a la par estoy siendo bailarina del Salón Los Ángeles. Esto es súper importante en la YECA, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy formándome en un momento en el que se están fundiendo me estoy formando como una intelectual, una artista, pero estoy en el barrio, estoy en La Guerrero y estoy en Tepito. Y además mi familia protestante. O sea, yo no consumo porque, claro, a los 19 años me pasan una cerveza. O sea, no me sabe bien, ya demasiado tarde, o sea, ya ¿para qué le hago? ¿Ah? Entonces, todo esto es importante porque todo el tiempo acciones que están muy relacionadas a las constelaciones, a la psicomagia, ¿sí? Y a la arteterapia. Pero, por supuesto, yo no estoy consciente de esto, ¿no? Esto es muy importante, o sea, no estamos conscientes de esto. Que sí, mi propósito es buscar la sanación, porque esta sociedad está enferma. Entonces, o sea, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a sanar, va a ser de manera organizada entre nosotras morras, organizándonos y sabiendo que quienes tienes cerca son tus amigas y la familia elegida. Y todo esto está en el trabajo con los símbolos y en este código. Yo soy una súper lesbiana de closet, que tiene una educación heteronormativa, heterosexual, pues sí, que me queda, pero tengo remedio, no crean. O sea, yo tengo remedio. Entonces, o sea, por supuesto, y estamos cambiando todo el tiempo, nos estamos moviendo. Y en relación a lo que decía Aida, no sé si hice más compleja la pregunta, pero tampoco a veces estamos tan conscientes, sino que estamos resolviendo en relación a lo que tenemos en el acto. Pero efectivamente, y lo dice Cali Fuentes, y lo dice Francesca Gargalo, y lo dice Kelly Méndez de la Universidad de Goiânia, Lorena tiene un tema con el hilo, con ese hilo rojo que siempre está presente y que tiene que ver con la vida y que tiene que ver con en el lugar de la muerte. O sea, mi sangre está bombeando y la sangre de mis compañeros está bombeando porque tenemos que llegar con ese hilo al otro lado.
Y nos llamamos yeca porque decían, cuando tú te vas y cuando ustedes se van, nos vamos nosotras a la yeca. Nos lleva, que tiene que ver con lo que comenta la compañera, que es súper complejo. Y me lo enseñó hace 5 años la complejidad unos compañeros de la zona de castigo en Ceresova, que vieron imágenes de la zona de castigo. Ya sé que nadie piensa que es la zona de castigo porque estamos haciendo yeca. También estas imágenes tienen ese tema de que están estetizadas, ¿no? Y por eso apenas las vamos sacando, porque nadie sabe el horror que ocurre ahí. Lo que pasa es que lo que están viendo es yeca. Sí, o sea, entras y sales, y no nos gusta que se muestre este lugar que dice, ¿qué lugar es? Pues es una cárcel, es la zona de alta seguridad, el castigo, ¿no? El calabozo 8. Entonces, es un peligro de las imágenes, lo tengo que decir. Y claro, lo que nos dice él es que cuando ustedes se van, nosotros estamos tan sensibilizados y ya no pueden mediar este trabajo afectivo y este juego, ¿no? Entre nosotros. Pero yo siempre les digo algo a los compañeros que creo que cada vez va sentándose mejor. Imagínense que todas nosotras viviéramos juntas. O sea, sería lo que yo no he tenido, lo que yo no tuve. O sea, ese espacio para jugar, para tocarnos, para acariciarnos. Y ustedes están juntas en prisión y están juntos en prisión. O sea, ¿saben lo que es hacer yeca todos los días entre ustedes? Ese es uno de nuestros propósitos. Que cuando nosotras nos vayamos, los compañeros tengan esa salida a ese mundo personal, íntimo, por supuesto, respetuoso y acordado, sexual, claro, acordado de manera sexual. Y entonces cuando nos corren en el año 2009 del Cebareso, del Ceresova, porque perdió la cárcel el control, dice Adrián, ¿qué hicimos? La performance que esperábamos. A las 10 de la noche, todos se encobijan. A las 10:15 buscan lo que tengan para masturbarse, porque es importante masturbarse y hablar de la masturbación y respetar ese espacio de cada uno. Y nadie va a molestar a nadie. Y ya no estábamos nosotros. Y ellos estaban organizados para masturbarse de manera respetuosa, porque hay pulsaciones sexuales que no tienen que estar tirando todo el tiempo por la calle o por cualquier lugar, como la penúltima performance en reclusión de los adolescentes. Llegué por primera vez a la celda 5, nunca habíamos podido estar, alta seguridad, venía con compañeras y les digo, por favor, quítense los zapatos, quítense los calcetines y se los vamos a aventar a los compañeros. Se nos quedan viendo. ¿Qué pasa? Esto que pasa es lo que pasa cuando las mujeres estamos en la calle. ¿Cómo ven, compañeros? Es terrible, ¿verdad? Es brutal. Sí, Lorena. Esto pasa y estamos cansadas. Siempre lo que atraviesa está ahí, aunque vayamos con otra mentalidad, es el seguimiento de la calle a la cárcel porque trabajamos en barrios con hombres. Y sí, por supuesto que la voz para nosotras es algo súper importante y desafortunadamente es algo que no podemos, yo creo que afuera cuesta trabajo que mis compañeros den entrevistas, aunque y escriben textos para poder compartir y más que nada afuera, siempre cuentan sobre ellas y ya cuentan con su nombre, eso me encanta, porque les gusta tener también su libro y que venga el artículo. Y yo creo que afuera empiezan a reconstruir su voz. Yo con esto me quedo, ¿no? Afuera cada uno empiezan es una voz la que tenían adentro, es una voz la que están teniendo afuera, pero es súper complicado y hay que acompañarles. Y es fuertísimo. O sea, la primera noche de alguien afuera es fuertísimo. Pasan cosas abajo, Lorena pasa algo, nos están buscando. O sea, es un post-trauma. Hasta aquí le dejo. Gracias, Lorena. Tenemos solamente 1 minuto, 2 minutos, Aida y Patricia, para cerrar este espacio que no se cierra aquí, sigue la conversación allá afuera. Aida. Sí, gracias. Pueden seguir afuera un momento, ver los podcasts, porque a las 5:10 empieza la otra mesa. Aida. Contestando tu pregunta sobre las agujetas, la sensación es la intención por la cual lo hacen es denigrar, es inutilizar, es ridiculizar, ¿no? Entonces lo logran en el primer instante, pero como estás en un tiempo de alerta, o sea, ahí no puedes perderte 1 minuto sin poner atención, porque es la detención, recién que te detienen.
Entonces tu adrenalina está al 100%, tienes mucho miedo y ellos le agregan esos síntomas de la vergüenza y te desestabilizan, ¿no? Entonces, el acto de amarrarte las agujetas a el medio de conducción que se refiere Marisa, donde entra la voz, que es a través de los pies, tratan de intimidarte. Es una artimaña de un principio de tortura para sacarte la verdad, a usar la voz. Que tú, como te ponen en un extremo en el que te inutilizan porque te ves torpe para caminar y entonces te turban tu verbo, la cuestión de la fuerza que vas a decir, de lo que te van a preguntar, y es cuando te llevan a sacarte la fotografía para que todos los medios te vean. Que esa es otra parte en la que intervienen en la privacidad de tu identidad, que no deben de hacer porque hasta la fecha sigues fichada. Bueno, entonces, atarte las agujetas es un acto que lo haces tú individual y que es de lo primero que te enseñan, amarrarte los zapatos. Y cuando llega una persona que te lo impone y te lo hace al revés y te tiene con esposas y aparte tienes que caminar como una persona idiota, es una sensación de impotencia impresionante, pero al mismo tiempo esa armadura o tu instinto de supervivencia y de salvar tu vida, porque en esos momentos, en esos 72 horas, piensas que que te puedes morir, que a lo mejor te pueden matar, porque como todo está tan turbio y tan tenebroso y tan ilegal y tú no sabes en qué papel estás, porque no sabes nada de la ley, porque nadie te dijo tus derechos, porque te engañan y te dicen, no se preocupe, usted va a estar bien, en 72 horas se va. Y no es verdad, porque tienen sus artimañas para no dejarte ir, porque todo lleva a una situación económica. Entonces, mencionando lo filoso de la lengua, porque muchas veces, como mencionaban en ciertas frases, Marisa, la voz, ¿qué vas a decir? Entonces, como va a ser un testimonio de tu sentencia, o sea, lo que te están preguntando es si eres culpable o no, casi así. Y te pones en una situación en la que mejor no digo nada, mejor guardo silencio, porque todo lo que digas será tomado en tu contra. Estás con esa idea, porque así nos educan cívicamente. En lugar de tener el clase de civismo en la escuela, bueno, que obviamente es maravilloso el civismo, pero que te enseñaran los derechos humanos, ¿qué te puede pasar? ¿A qué tienes derecho de decir? Si te puede tocar, si te pueden poner las esposas, si te pueden meter en un calabozo aislado. Todo eso, las agujetas lo hicieron. En ese momento, en lugar de sentir feo por estar esposada, yo sentí feo porque me cambiaron los pies de los zapatos cruzados, amarrados diferente, porque no me dejaban andar, no me dejaban decir, ¿no? Entonces yo preferí esperar a que llegara mi abogado, que en ese momento pues yo no conocía a ningún abogado. Y dicen muy bien en México, hay que tener un buen médico y un abogado de cabecera, porque no te escapas. Esa es otra. Y luego pues entra la vergüenza, la denigración y no tienes la voz. En el podcast yo sí pude hablar mucho porque ya después de 14 años de haber tenido las agujetas mal amarradas, aprendí a atármelas bien, a usar una lengua filosa y a decir lo que quería. Mucho no lo pude decir con mi voz, pero sí lo dije con los colores. Y también lo dije con el teatro. Hice performances también, obras de teatro y unos
Y un stand-up que es comedia. Y reírte de tu tragedia también es maravilloso. Usas la voz para eso, ¿no? Te desdoblas como un calcetín. Qué lindo. Y mira, me das tiro a gol, digo yo, y uno usa la voz, y por voz no solamente se entiende esto que articula nuestras cuerdas vocales, sino muchas otras formas, y ahí está la escritura, y escribíamos y escribieron en Santa Marta, y ahí está el collage, y ahí está la pintura, y ahí están muchas otras formas de expresión. Y me parece que estas agujetas amarradas, estos zapatos volteados, lo que buscan es desequilibrar. Debe, además de molestarte, desequilibrarte, porque algo no está haciendo como venía haciendo, pues no va a ser nada como venía haciendo. Te agrego algo tantito. Y después dije, después de haber aprendido a caminar con los pies al revés, ¿tú crees que no me va a hacer los mandados la vida? Y fue haciéndote los mandados la vida. Y bueno, gracias, Aida. Y ante la pregunta de cómo sostener, nosotras estamos cumpliendo 15 años en este 2023 y 15 años parejitos de lunes tras lunes y 15 años en donde sí preparar, sí promover, sí llevar la academia, sí leer, pero sobre todo escuchar, porque ellas iban a cada paso diciendo primer semestre sensibilización, formación, periodo de transición, segundo semestre como estar en la universidad, segundo semestre producción de un algo como documental, como podcast, como lo que fuera. ¿Y qué quiere decir sostener el haciendo algo? Y hay imágenes muy lindas a lo largo del proyecto cuando maniobran, cuando uno mete las manos, y en México hay una expresión de con las manos en la masa. Cuando uno mete las manos, cuando uno mete el cuerpo, cuando juntas metíamos el cuerpo, cuando juntas accionábamos, esto sostenía. Y no lo pongo en el idilio, de pronto ya había momentos muy difíciles y había que trabajar con el reagruparnos, con el reconocernos, porque nosotras nos íbamos, una semana no las veíamos, pero ellas caminaban con zapatos chuecos o no, amarrados o no, el kilómetro todo el tiempo y se encontraban. Y bueno, muy brevemente ya nada más, hay huellas, hay mirada, hay heridas y nos parece muy importante desde la pedagogía, desde las pedagogías del afecto, de la ternura, desde las pedagogías del fracaso, también desde muchas de las formas a través de las cuales accedíamos y ahora desde fuera, semana tras semana, a Santa Marta, Catitla, había que suturar esas heridas y aprendimos, me encanta la imagen esa donde se ve como la aguja y ahí está, a suturar, porque las heridas están abiertas y porque esas heridas abiertas en donde se mostraban los dolores tenían en algún momento y grupalmente que rearmarnos. Y bueno, el podcast como último momento de expresión de la voz, último momento, está fresquito como pan caliente, está crujiente, se los juro, acérquense al podcast, sabe y huele rico y está crujiente. Esto lo que nos permite es que traigan lo que decidieron, porque además fue producto primero de grupos focales, después de entrevistas a profundidad, y de ahí salieron temas, estos temas que vieron ustedes en los 5. Gracias. Gracias, Patricia, Lorena, Aida. El derecho al porvenir